Hola, vamos a repasar ahora la segunda parte del pensamiento de Nietzsche, que va a consistir en seguir su crítica a la moral, que sería una continuidad de la crítica a la metafísica. Luego habrá una tercera parte que tendrá que ver con la genealogía de la moral, que es un texto suyo y que por lo tanto tiene relación con esta presentación que vamos a analizar ahora. La crítica a la moral. Entonces, en la crítica a la moral la crítica a la moral, lo que hace Nietzsche es criticar la moral occidental. ¿A qué lleva la moral occidental? ¿Cuáles son las consecuencias de la moral occidental? Que como vimos con la metafísica, toda esta tradición del pensamiento occidental se inicia con Sócrates, Platón. Pues lleva a la decadencia, a la aniquilación de la voluntad y como consecuencia de la aniquilación de voluntad, de la ausencia de querer, lleva al nihilismo. Al nihilismo, que el nihilismo sería la voluntad de negar. ¿Cómo se inicia este proceso? Pues este proceso se inicia porque la moral lo que hace es rechazar lo más cercano que tenemos, que es el egoísmo. ¿Por qué? El egoísmo es lo más cercano, porque lo más propio de todo ser humano, ¿qué es? Nuestro propio interés, nuestro hecho sensible. Entonces lo que hace esta moral desde Sócrates es negar este hecho más cercano, más sensible, que tiene que ver con la negación del egoísmo. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos en este nihilismo. ¿Qué es lo que hace el nihilismo? El nihilismo desvaloriza la vida porque la niega, dice que la vida no tiene valor. Recordemos que donde pone el valor el nihilismo es en el trasmundo y por lo tanto lo que genera es una anemia de voluntad, una ausencia de querer. Esta moral, que se inicia con Sócrates, Platón, como ya hemos comentado, pues tiene su máximo representante en la moral cristiana. Es representante, recordar que Nietzsche ya está funcionando con metáforas y no con conceptos, ¿no? Pero bueno, es la moral cristiana. La moral cristiana representaría la moral del pensamiento occidental. ¿En qué se basa esta moral? Pues esta moral se basa en la compasión, en el compadecerte del otro. ¿Se identifica con qué? Se identifica esta moral con lo que hay de sufriente en el individuo. Por lo tanto, es una moral que nos lleva a la debilidad, a lo débil. Pone el énfasis en lo que hay de débil en nosotros. Nos tenemos que compadecer del otro porque sufre y por lo tanto lo que valoramos que es la debilidad. Esta debilidad que lleva a un debilitamiento de la voluntad humana. Y como fomenta la debilidad de la voluntad humana, lo que potencia ¿qué es? Lo que potencia es que nos convirtamos en un rebaño, que tendamos a la uniformización general. Aquí hay una cita de Hechos, en el capítulo 10, versículos 14 al 16, donde podemos ver cómo en la moral cristiana esta concepción, esta crítica que hace Nietzsche a la moral, pues se pone de manifiesto. Dice, dice aquí, está hablando Jesucristo, está hablando Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi padre me conoce a mí y yo le conozco a él. Y como buen pastor, que es él, yo doy mi vida por las ovejas. Es decir, tenemos aquí la compasión. Me sacrifico por los demás, ¿no? Pero tengo otras ovejas que no están en este redil. También a estas tengo que atraerlas para que escuchen mi voz. Entonces se formará un rebaño. Es decir, todos debemos formar parte de un único rebaño. ¿Bajo la guía de quién? Bajo la guía de un solo pastor. ¿Esa guía somos nosotros? No, es el otro, ¿no? Porque tomamos la moral del otro y debemos aceptarla, pues somos sujetos débiles que venimos a sufrir y debemos gratificarnos o congratularnos en ese sufrimiento, ¿no? Sacar algo positivo de él. Como he comentado ya, pues esta moral tiene una vinculación con la metafísica. Si si recordamos brevemente, ¿no? La crítica que hace a la metafísica, ¿no? Pues considera que la metafísica occidental lo que hace es dividir la realidad en dos mundos, pero no acepta la lucha irreconciliable de contrarios entre lo dionisíaco y lo apolíneo, sino que la resuelve. ¿Cómo la resuelve? Sometiendo el mundo sensible al mundo suprasensible. Eso se veía claramente en Platón, porque considera que la auténtica realidad está en el mundo suprasensible, que es el mundo de las ideas, donde está el ser eidos, que es el ser de las esencias, el verdadero ser. El mundo sensible es un sucedáneo, una imitación, una participación de este
mundo perfecto. Y el cristianismo claramente sigue este ejemplo, ¿no? Cuando pone la auténtica realidad en Dios. ¿Qué es Dios? Aquello que trasciende la realidad sensible, el mundo material en el que nos encontramos. Por lo tanto, esta metafísica occidental, ¿qué considera? Considera que el ser es algo fijo, eterno e inmutable. Pero esto que es fijo, eterno e inmutable, ¿dónde está? No está en el mundo sensible, está en el mundo suprasensible, en el trasmundo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta moral y esta metafísica, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a una moral de esclavos. La moral de esclavos, ¿qué es lo que hace? Pues no acepta la concepción trágica del mundo, por lo tanto genera unos valores que niegan esta consideración. Esto se niega. De tal modo que la moral de esclavos lo que nos lleva es a una metafísica de esclavos. Y la metafísica de esclavos lo que hace es proponer un supramundo o un trasmundo, que es donde se sitúa el bien y el ser, y esto es lo que considera que es la auténtica realidad, lo que realmente vale. Y por lo tanto lo que hace que es negar el mundo sensible, negar lo primario. Por eso cae en una voluntad de nada, en una voluntad de negar. Bueno, continuamos con la presentación. Ahora, que no me pasaba, perdón. Por lo tanto, lo que hace Nietzsche a partir de la moral es una crítica a la metafísica. Esta crítica a la metafísica lo que va a tener son dos dimensiones, el aspecto agnosiológico y el aspecto ontológico, ¿de acuerdo? En el aspecto ontológico lo que va a hacer es rechazar las categorías que existían desde Sócrates, Platón, y va a generar dos aspectos desde los cuales hay que entender esta nueva realidad que él nos propone, que va a ser la voluntad de poder y el eterno retorno de lo mismo. Y luego, por otra parte, en el aspecto gnosológico va a realizar una propuesta a partir de la crítica que va a realizar de la metafísica tradicional. Nos va a hablar de las metáforas, del rechazo a la matematización, va a negar el valor propiamente de la verdad en sí, niega que existan hechos objetivos, ¿no? Ya veremos que esto tiene que ver con la crítica a la ciencia, que es el último aspecto que tiene aquí. Entonces, pues vamos a continuar. Primero comentaremos brevemente el aspecto ontológico, porque lo vamos a desarrollar más adelante, pero hay que mencionarlo aquí. Tradicionalmente, la metafísica que tenía una concepción del ser basado en lo fijo, en lo eterno y lo inmutable. Ahora bien, ¿cuál es la propuesta de Nietzsche? Nietzsche piensa que el ser es algo dinámico, ¿de acuerdo? Igual que recordamos aquí a Heráclito que decía que el AG es devenir, ¿no? Todo fluye, todo se dinamiza, ¿de acuerdo? Para pensar el ser como dinámico, lo que propone Nietzsche hay que pensarlo desde la voluntad de poder y del eterno retorno de lo mismo. Eso pues ya lo comentaremos más adelante en la última presentación que vamos a subir de esta serie de presentaciones que pretenden clarificar a Nietzsche. Entonces vamos ahora al aspecto agnosológico. En el aspecto agnosiológico, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cuestionar la concepción del ser como algo fijo, porque Nietzsche la considera como algo dinámico. Eso es importante, el ser no es algo fijo, sino que es dinámico. Por lo tanto, lo primero que va a hacer es proponer las metáforas frente a los conceptos. Los conceptos considera que no son adecuados. ¿Por qué? Porque los conceptos nos presentan el ser que quieren pensar como algo fijo, como algo estático, pero realmente el ser es dinámico, por lo tanto, ¿qué está más capacitado para mostrar ese carácter dinámico del ser? ¿Los conceptos? No, las metáforas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, Apolo y Dioniso son metáforas. No son entes, no son seres, son metáforas que intentan mostrar esa dinámica del ser, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la propuesta de Nietzsche es la de sustituir el concepto por la metáfora. Y por lo tanto, eso tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque los conceptos los han desarrollado la ciencia y las metáforas es algo más propio del arte, de la literatura, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, Nietzsche va a tener muy claro que tiene que haber un primado del arte sobre la ciencia. ¿Por qué? Porque el arte nos va a acercar, nos acerca de un modo más adecuado al ser
mientras que la ciencia lo que hace es falsearlo. ¿Por qué? Porque pertenece a ese discurso de la metafísica tradicional. Pero tenemos ahora, dentro de ese aspecto agnosológico, que rechaza las matemáticas, rechaza la matematización. ¿Por qué? Porque la matematización había sido algo propio de la ciencia con Galileo y de la filosofía moderna con Descartes. Recordar el método racionalista de Descartes, que tiene que ver con el método de las matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sobre todo la ciencia de Galileo y que culmina Newton. Reduce todo a la realidad matemática. Por lo tanto, todo aquello que no se deja explicar, que no es susceptible de estar bajo las matemáticas, todo lo que no es susceptible de matematización, ¿qué ocurre? Que se niega. Entonces las pasiones, el amor creador, todo lo que tiene que ver con lo dionisíaco, ¿se deja explicar por las matemáticas? No es, no es matematizable. Y como no es matematizable, ¿qué es lo que hace la ciencia? La ciencia lo niega. Y por lo tanto, pues Nietzsche, que está a favor de esa lucha de contrarios, pues no acepta esta resolución de la matematización, que lo que hace es negar una parte de la vida, es decir, por lo tanto cae también en ese nihilismo. ¿Qué es lo que hace Nietzsche también? Niega el valor a la verdad. ¿Por qué? Porque lo que va a anteponer, lo fundamental en Nietzsche es la vida, no la verdad. La verdad que debe estar al servicio de la vida. No tiene un valor en sí, tiene un, tiene, es un derivado en cierto sentido. Por lo tanto, ¿qué es lo que debe ocurrir? Que se debe negar toda forma de conocer que quite intensidad a la vida. Entonces, la verdad tiene valor, sí, en tanto y en cuanto intensifica la vida. Esto quiere decir que si el engaño y la mentira son capaces de intensificar la vida más que la propia verdad, se considera que el engaño y la mentira es algo positivo. Por lo tanto, vuelvo a preferir aquí el arte. ¿Por qué? Porque es cierto que el arte disfraza la vida, pero al disfrazarla la intensifica. Mientras que lo que hace la ciencia, que lo habíamos visto aquí arriba, es negar todo este aspecto de la vida que no se deja matematizar. Y entonces la ciencia nos lleva al nihilismo, mientras que el arte no. El arte es preferible para Nietzsche en ese sentido. También nos habla de la crítica a los hechos, ¿no? Hay una corriente de filosofía del siglo XIX que es el positivismo de Comte, que considera que existe una cosa que son los hechos objetivos, que podemos tender a ellos y que es a lo que se debe ceñir la filosofía, a los propios hechos, ¿de acuerdo? Aquí viene a tenerse a los hechos. ¿Qué es lo que dice Nietzsche? Nietzsche lo que dice que no hay hechos. Es decir, no hay hechos sin teoría. Todo hecho, ¿qué es? Es el fruto de una interpretación. Es decir, cuando el científico, cuando cualquier individuo intenta observar un hecho, ¿qué lo hace? Lo hace ya desde una preconcepción del mundo, desde una teoría. Por lo tanto, esa preconcepción del mundo va a condicionar el hecho en sí. Es decir, cuando un científico va a la naturaleza, no va a la naturaleza a observar hechos y después ya se va a su laboratorio, a su despacho a investigar, sino que él va a la naturaleza esperando ver un determinado hecho. Esa espera, que tiene que ver con esa preconcepción del mundo, para Nietzsche altera la percepción, el conocimiento de los hechos. Por lo tanto, el hecho, no existe como tal, sino que existe simplemente en tanto que constructo de una preconcepción del mundo, de una teoría, de una metafísica, en última instancia. También va a criticar la usurpación de la ciencia por parte del Estado. Él va a criticar el Estado. ¿De acuerdo? Están surgiendo en el siglo XIX lo que los estados-naciones, porque es cuando surge la idea de nación con el romanticismo, y el Estado, esos estados que están surgiendo, que luego van a dar lugar a las democracias occidentales en el siglo XX, ¿qué es lo que tienden? Tienden a nivelarlo todo. Pero esta idea no la va a aceptar Nietzsche. ¿Por qué? Porque considera que, bueno, que en el mundo pues hay aristócratas, hay débiles en el lenguaje que Nietzsche utiliza, y por lo tanto nivelarlos todos, igualarlos a todos, lo que hace es desproveer de vida. Entonces el Estado lo que hace es desproveer de vida. ¿Por qué? Porque todo lo nivela. Y al nivelarlo lo que hace es falsear la realidad.
genera un tipo de realidad que no es real, que todos somos iguales, y para Nietzsche no todos somos iguales. Hay unos individuos que son los aristócratas que aceptan la concepción trágica del mundo, que lo veremos más adelante, y hay otros que son los que participan de esa moral de esclavos, que al no aceptarla lo que hacen es generarse un trasmundo que le haga soportable la realidad. Además, dentro de la ciencia también critica la idea de progreso. ¿Por qué? Porque considera que el progreso no es más ni menos que otro trasmundo. Es decir, es otra instancia suprasensible más allá de la vida inmediata y primaria que nos encontramos y que ponemos en un momento posterior, y por lo tanto todo lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo pues es un momento de tránsito. ¿Hacia dónde? Hacia ese fin hacia el que tiende el progreso. Pues Nietzsche considerará que eso es un trasmundo y como tal que lo que hace es desvalorizar la realidad. Es una actitud nihilista también. Entonces, lo que tenemos aquí, ¿cuáles son las consecuencias de esta moral y metafísica occidental? Que las tiene muy claras Nietzsche, que por supuesto que es el nihilismo, ¿de acuerdo? Por una parte, teníamos a Dionisos. Dionisos, que representaba lo vital, las pasiones, la música, ¿no? Era el dios de la fiesta. ¿Qué es lo que ha hecho el platonismo y el cristianismo? Pues lo ha condenado, ha negado a Dionisos, lo niega. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Todo esto, al negarlo, lo subordina al mundo suprasensible. Hablo Apolinio en el lenguaje de Nietzsche, ¿de acuerdo? ¿Esto qué provoca? Provoca la desvalorización del mundo sensible y por lo tanto llegamos al nihilismo. ¿El nihilismo qué es? El nihilismo es la incapacidad de querer, de valorar afirmativamente. ¿Qué es? La negación de la voluntad. ¿Por qué es una negación? Porque como se niega una parte de la realidad, estamos negando la realidad. Al negar una parte de la vida, estamos negando la vida. ¿De acuerdo? Cuando esta consumación del nihilismo, ¿cuándo se produce? Pues se produce precisamente con el ateísmo. ¿Por qué? Porque el ateísmo lo que hace es negar a Dios. A Dios, que es una metáfora, porque Nietzsche ya solo utiliza metáforas, que es negar todo trasmundo. Entonces el mundo suprasensible, ¿qué es lo que hace? Pierde valor, se niega. Es decir, con la muerte de Dios, que representa el ateísmo, lo que se hace es, en un primer momento, se había negado el valor de lo sensible, que es lo que habíamos visto aquí, arriba, al principio. Es decir, al negar el valor de lo sensible, ¿dónde se había puesto el valor? En lo suprasensible, aquí. ¿Qué es lo que ocurre con el ateísmo? Que se niega el valor también de lo suprasensible y por lo tanto se llega a un momento en el que no hay valor ni en lo sensible ni hay valor en lo suprasensible. Esa es la máxima expresión del nihilismo. Es decir, esa voluntad de negar que empieza negando lo sensible, sigue negando porque lo que quiere es negar y termina por negar también el valor de lo suprasensible. Y por lo tanto es una voluntad que lo que hace siempre que es negar el valor. ¿Qué ocurre con la muerte de Dios? Con la muerte de Dios lo que ocurre es que Dios es una metáfora y entonces representa cualquier realidad suprasensible. Es decir, con Dios que ha muerto el Dios cristiano, por supuesto, pero también el mundo ideal de Platón, también las utopías políticas. Es decir, no hay nada que esté fuera de este mundo, de esta realidad, de esta vida, que tenga valor. ¿Qué es lo que ocurre? Que como previamente la metafísica desde Sócrates Platón ha negado el valor de lo sensible, ya no hay valor en ningún lado. ¿De acuerdo? Entonces vemos que esta muerte de Dios niega el valor de lo suprasensible del trasmundo, y eso es lo que ha ocurrido durante los dos últimos milenios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al negar el valor de lo suprasensible, nada tiene valor, que es el nihilismo. Y este nihilismo tiene dos aspectos: un aspecto negativo y un aspecto positivo. La máxima expresión de este nihilismo pues la encontramos en el texto de Así habló Zaratustra, ¿no? Donde Zaratustra, al bajar del monte Sinaí, dice: Dios ha muerto, que viva el superhombre, ¿no? Este Dios ha muerto representa esto que acabamos de ver, la máxima expresión del nihilismo. Es decir, el mundo sensible se había desvalorizado y ahora se niega ese valor que se había trasladado del sensible al suprasensible. El mundo sensible
suprasensible, perdón, ya no tiene valor tampoco. Y luego lo que significa el superhombre lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Pero el superhombre sería ese ser que es distinto del hombre y que es capaz de aceptar la concepción trágica del mundo y generar valores a partir de la muerte de Dios. Pero, como comento, eso ya lo veremos al final del pensamiento. Vamos a ver el aspecto negativo del nihilismo de Nietzsche, ¿de acuerdo? Que habíamos visto que en la tradición platónico-cristiana la metafísica occidental devalúa el mundo real y lleva por lo tanto a la voluntad de nada. ¿Qué es la voluntad de nada? El nihilismo. ¿Cuál es su máxima expresión? El amor de Dios en la modernidad, ¿de acuerdo? ¿En qué radica ese nihilismo? En la carencia de sentido, porque ya no hay valor, no hay sentido ni en lo sensible ni en lo suprasensible. Por lo tanto, es el nihilismo en su máxima expresión. ¿Qué es lo que ocurre que le sorprende a Nietzsche? Que Dios ha muerto, hemos caído en este sinsentido, en que no hay valor ni en lo sensible ni en lo suprasensible, pero los hombres siguen viviendo igual. Es decir, eso le sorprende a Nietzsche, porque dice, claro, si Dios ha muerto, el mundo se ha vuelto otro. Ha desaparecido el sentido. Por lo tanto, ¿por qué los seres humanos, los hombres, siguen viviendo igual que cuando Dios no había muerto? Cuidado que Nietzsche no es que mate a Dios, anuncia que Dios ha muerto. Es decir, lo han matado otros, que son los modernos. Y luego, por otra parte, tendríamos otro aspecto positivo del nihilismo, ¿de acuerdo? Es decir, el nihilismo hemos visto que es la voluntad de negación y la anemia de voluntad. Esta anemia de voluntad, que es una voluntad de negación, pues implica que el nihilismo va a negar, porque tiene voluntad de negar, y por lo tanto esta voluntad de negar, que ha negado el mundo sensible, que ha negado el mundo suprasensible, va a terminar por negar los valores en los que se sostiene el propio nihilismo. Es decir, esta voluntad de negar que niega al final la filosofía platónica y la filosofía cristiana. Una vez que estamos en esa nada a la que nos lleva el nihilismo, ¿qué es lo que ocurre? Que se posibilita la instauración de nuevos valores. ¿Que la va a hacer quién? El superhombre. ¿Y cómo se va a realizar eso? A través de la transvalorización de los valores. ¿Por qué la va a realizar el superhombre? Porque si la realizara el hombre es quien ha realizado esa metafísica tradicional que ha llevado al nihilismo y que ha predominado durante los últimos 2000 años. Por lo tanto, tiene que ser otro hombre nuevo. Ese otro hombre nuevo es el superhombre. ¿De acuerdo? Y con esto pues tenemos finalizada esta presentación. Espero que haber sido claro y que os sirva. Un saludo a todos, chicos.